Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar, la verdad que es un placer recibirlos. A los que tienen sus cámaras y están apagadas, si quieren prenderlas estaría bueno para vernos. Lo hacemos en un ambiente distendido, cálido. Estamos todos, como ustedes pueden ver, desde nuestras casas trabajando, la oficina, lo que fuere, que también es parte del recorrido del profesorado. Así que bueno, gracias por estar y por manifestar el interés de ver qué se trata esto de en Lenguas Vivas Bariloche y la enseñanza del profesorado de inglés en línea. Así que el fin de este webinar es aclarar cualquier duda que ustedes puedan tener, cortarles un poquito de qué se trata la carrera, cómo es que la formación docente llega a un formato en línea, que ya lo hacemos bastante. Tenemos bastante trayectoria. Silvi, si puedes pasar el otro slide, te agradezco. ¿Sí? Para quien no nos conoce, somos una institución que nacimos en Bariloche y que muy rápidamente fue creciendo desde una escuela de idiomas a un profesorado de inglés presencial, y tenemos más de 28 años de experiencia en esto. Y en un momento alguien que fue una persona visionaria dijo, bueno, ¿por qué no transformamos esto y que llegue a todas partes del país? Y es así que hace más de 18 años formamos profesores de inglés, que ahora diríamos es en línea, antes se llamaba a distancia, de otra manera. Tenemos más de 600 egresados a esta altura. Somos una institución pequeña y obviamente todo es muy customizado y es muy personalizado, y tenemos un título que ofrece validez nacional y tenemos estudiantes de toda la República Argentina. Ya no se acota lo que es Río Negro. eh, y bueno, y lo que me faltó es decir que yo soy Silvina Indart, la coordinadora general, y ahora les voy a pasar el nombre de la gente de mi equipo que me acompaña, que es un poquitito de los que están acá. El resto ustedes los pueden ver en nuestra página web, porque no vale la pena nombrarlos, en el sentido no porque no sean importantes, sino porque son muchos y nos quita tiempo de interacción y queremos que esto sea bastante interactivo. Tenemos a Silvina Quesada, que es nuestra secretaria académica, quien levanta la mano ahí y saluda. Cecilia Semborain, que es tutora en varios espacios, que está levantando la mano también. Paula Castellano, que también es tutora. Nosotros a todos los profesores los llamamos tutores por una cuestión de cercanía. Todos tenemos, respecto de nuestros estudiantes, un seguimiento uno a uno, pormenorizados. Al mes, diría yo, sabemos quiénes son, dónde viven, cómo hablan, cómo escriben, y es re loco que esto se dé en la virtualidad. Así que bueno, paso la posta para que les cuenten un poquito de qué se trata esto. Ceci. Sí, bueno, muchas gracias por sumarse. Yo, soy Cecilia, profesora de fonética y de práctica docente 2. Bueno, y en este caso vengo a contarles un poco de qué se trata el plan de estudios. La carrera está dividida en 4 años, organizada en 4 años, donde en esos 4 años ustedes van a estar cursando 32 materias. Si entran con equivalencias, bueno, en ese caso puede que haya materias de otras instituciones que se consideren, de eso va a hablar Sil Quesada más adelante, pero bueno, básicamente este es el recorrido que hacemos a lo largo de 4 años con las materias, y dependiendo de cada uno del trayecto, del momento en el que ingresan, estarán viendo qué materias cursar. Algunas son anuales, otras son cuatrimestrales. Tenemos 3 campos de la formación: el campo de la formación general, que incluye las materias pedagógicas y la didáctica general, psicología, entre otras; el campo de las materias específicas, que son las materias netamente en inglés. Las materias anteriores que nombré son en castellano. Y por último está el campo de la práctica, del cual también les vamos a contar un poco, que tiene que ver justamente con el ingreso a las aulas y realizar las prácticas docentes. En lo que refiere al campus, les muestro básicamente un poco de qué se trata nuestro entorno de aprendizaje. Ahí vamos a estar encontrándonos, ¿sí? Bueno, ustedes en lo cotidiano y nosotros también, a través de las distintas secciones del campus. Como pueden ver, bueno, esta es la pantalla de inicio. A través de esta plataforma, lo que ustedes hacen es ingresar, por ejemplo, al aula virtual, y es ahí donde van a encontrar los materiales de estudio.
por ejemplo, de fonética y fonología o de práctica docente o de las materias a las que ustedes estén inscritos. Ahí mismo también podremos encontrarnos en lo que son, por ejemplo, los foros, que son los espacios donde intercambiamos, donde planteamos distintas propuestas. Por ejemplo, yo si ingreso a fonética y fonología, van a ver que acá tienen los materiales organizados por unidad. En los foros planteamos actividades, por ejemplo, de presentación, les compartimos videos y ustedes ahí también van respondiendo. Generamos actividades interactivas de distinto tipo. Después también tenemos mensajería. Este es como nuestro entorno de aprendizaje asincrónico, porque esto es lo que nos permite que cada uno y cada una de ustedes se conecte en el momento que pueda, por la mañana, por la tarde, a realizar las actividades que están pautadas en un plan de trabajo. Y por otro lado, también tenemos clases sincrónicas, que son así al estilo de este webinar, en donde nos encontramos para, bueno, hacer actividades sincrónicas, realizar trabajos prácticos, intercambios y también despejar dudas respecto a los contenidos de las distintas materias. Y en cuanto a las clases sincrónicas, siempre hay como distintas modalidades. En algunos casos las clases pueden ser obligatorias, en otras pueden ser optativas y compartimos las grabaciones. En algunos casos habrá despeje de dudas y en otros casos también habrá actividades que ustedes realizarán en vivo, prácticas en grupos y demás. Así que bueno, eso es un poco a muy grosso modo cómo es la propuesta de aprendizaje, tanto en el campus como en las actividades que nosotros realizamos en Zoom. Continuamos con la presentación y pasamos a contarle un poco de qué se tratan las prácticas docentes. Ahí está. Yo soy Paula Castellano. Bueno, doy las materias de formación general en castellano. En las prácticas docentes nos preparamos para ingresar al aula y al mundo de la educación. Entonces, en la práctica docente 1 tenemos prácticas de observación de campo a través de entrevistas, análisis de casos y prácticas asincrónicas en este caso. Ya en la práctica 2 entramos en el aula. Ceci, si querés. Exacto. Sí, gracias, Pau. Como ustedes pueden ver, a partir de segundo año tenemos prácticas, digamos, prácticas presenciales en distintas organizaciones educativas, en el caso de nivel inicial, en educación primaria y en educación secundaria ya directamente nos adentramos en lo que es las escuelas. Entonces lo que hacemos es una progresión de prácticas, desde práctica docente 1, donde empezamos con entrevistas y un poco más un enfoque de investigación, para pasar luego a lo que es la educación en nivel inicial, esto es jardines de infantes en segundo año, en primaria en tercer año y en secundaria en cuarto año. Y es importante destacar que al ser esto una propuesta en línea, cada uno de ustedes va a realizar las prácticas docentes en una institución educativa de su localidad. Ustedes nos comparten los datos, se firma un convenio de cooperación académica y a partir de ahí ustedes van a poder ir realizando las prácticas en la jurisdicción o la localidad donde ustedes se encuentren. Bueno, con respecto a las instancias de evaluación, nosotros tenemos una forma de evaluar, por un lado formativa, porque vamos viendo el proceso de cada uno, como les decían mis compañeras, y después también sumativa, ¿no? Tenemos un trabajo práctico por unidad, que puede ser sincrónico o asincrónico, dependiendo de la materia, pero por lo general suelen ser asincrónicos los trabajos prácticos. Luego, los parciales y recuperatorios, que se encuentran a mitad del cuatrimestre. Aquí tenemos una fecha asignada en el cronograma y ese día por materia, que les toca un día por materia, tienen todo el día para realizar el parcial, pero una vez que lo descargan en el horario que elijan, tienen 2 horas y media para realizarlo. Y llegado el caso de que no se haya aprobado, hay una instancia de recuperatorio. Luego tenemos el examen final de la materia, que puede ser cuatrimestral o anual, y eso sí sincrónico en un día y horario asignado. Se conectan por Zoom y vamos rindiendo así virtualmente, pero sincrónico. Es decir, que debemos tener la cámara prendida y con el audio activado, ¿no? Esta propuesta del profesorado, ¿no?
es importante aclarar que no es un curso básico, sino que es un profesorado, ¿no? Entonces tiene cierto nivel académico. Entonces se exige un poquito de responsabilidad y compromiso por parte de los alumnos por la formación, por la cursada y también por el rol que van a asumir luego como profesores. Valoramos mucho nosotros el trabajo personal y de calidad. Y por eso vamos a estar nosotros como tutores acompañándolos, tratando de que sea lo más personalizada posible la educación. Recordamos que al ser a distancia es distinto a lo presencial porque ustedes tienen que gestionar el tiempo. Entonces, hay cierto esfuerzo por parte de ustedes, pero van a ir descubriendo que los tutores siempre estamos para acompañarlos en el recorrido. Así que bueno, no sé si quieres seguir, Ceci. Digo yo, bueno, como les dijo Sil, Lindart, yo soy Silvina Quesada, la Secretaría Académica, y voy a ir un poco más a lo que es la parte administrativa, ¿no? Y secretaría. En el caso de que ustedes ya hayan cursado en alguna otra institución y tengan para presentar equivalencias, tienen que tener en cuenta estos puntos que está acá. Nosotros para educación, depende si es instituto o si es universidad. Algo que aclaramos, nosotros todas las equivalencias las mandamos al ministerio, las tienen que revalidar ellos. No podemos reconocer lo que son las prácticas docentes como los tramos pedagógicos. ¿Sí? Esa es una disposición que viene del Ministerio de Educación. Ceci, bueno, valor de la matrícula y las cuotas. Se abona una matrícula al año que actualmente tiene un valor de 177.000 pesos. Y luego 11 cuotas mensuales y consecutivas. Se hace todo mediante transferencia de pago. Y la cuota mensual cursando de 3 a 6 materias en simultáneo, es decir, ustedes cursan 3, 4, 5 o 6 materias, el valor de la cuota abonando del 1 al 10 de cada mes es de 209.000 pesos. Se abonan fuera de lo que es el 1 al 10, ¿sí? El valor de la cuota es de 230.000 pesos, con lo cual verán que hay una bonificación por abonar del 1 al 10. Después, bueno, lo que tenemos son las inscripciones, ¿sí? Ustedes para inscribirse necesitan mandar por mail al mail que figura ahí, info@lenguasvivasbariloche.edu.ar. Por ahora solo lo que necesitamos es comprobante de pago de la matrícula, planilla de inscripción, copia del DNI y luego todo lo demás que se necesita, yo se los voy a solicitar por mail una vez que ya están inscriptos, ¿sí? Una vez que ustedes ya están inscriptos, tengan en cuenta que se les va a mandar un mail de bienvenida con todos los datos, donde van a encontrar un eh, test de nivel, examen de ingreso, ¿sí? Que no es eliminatorio, es lo que nos da a nosotros la pauta de con qué nivel ingresan ustedes a la carrera, porque tienen que tener en cuenta que van a enseñar una segunda lengua, tienen que aprender a enseñar una segunda lengua, ¿sí? Como les decíamos, no es eliminatorio, eh, es solamente para que nosotros veamos qué acompañamiento pueden llegar a necesitar ustedes a lo largo de la carrera. Bueno, no veo muchas preguntas Llegamos, en el chat. llegamos al momento Eh, de las preguntas. a ver, acá Esto, digamos, es como, es así como muy a grosso modo. La realidad es que en nuestra experiencia formativa nos damos cuenta de que es una ventaja enorme para, sobre todo para aquellos docentes que ya están ejerciendo, que están trabajando y que tienen que balancear entre vida personal, estudio y demás. La verdad es que los tiempos se acotan, se organizan y cada uno puede ir haciendo su trayecto formatorio a su propio ritmo, por supuesto que cumpliendo también con las actividades obligatorias sincrónicas, pero después organizando el resto de las actividades académicas de manera sincrónica y bueno, la verdad es que esto permite que lleguemos a formar docentes en rincones remotos e incluso docentes que ya hace años que ejercen y se certifican.
Bueno, tenemos un par de preguntas. A ver, Ceci, están haciendo algunas preguntas por lo que son las prácticas. Suria pregunta, en nuestra ciudad no hay institución que tenga inglés de nivel inicial, si se puede hacer en un instituto. Sí, en el caso de nivel inicial, que como y digamos, el nivel inicial es justamente el único nivel educativo obligatorio que no incluye inglés como parte de la currícula, y en ese caso tenemos distintas alternativas y dispositivos para organizar esa práctica en particular. La realidad es que a veces, en algunos casos, instituciones públicas nos permiten realizar prácticas docentes de inglés, incluso sin que inglés sea parte de la currícula, y suelen ser experiencias muy gratificantes porque, bueno, es nuevo para los niños y bueno, se generan propuestas muy lindas que los chicos disfrutan un montón. Pero sí, en ese caso se puede hacer en institutos también. Bueno, también tenemos esto de prácticas, Ceci, que pregunta si que es de Buenos Sí, Aires, ¿cómo serían las prácticas? Pregunta Anda igual. Vela. Bien. Nosotros lo organizamos así. Al comienzo de la cursada, a partir de práctica docente 2, empezamos primero con todo lo que es el marco organizativo del trabajo de campo, y ahí ustedes ya van teniendo tiempo para pensar en la localidad donde ustedes están viviendo, qué institución podría recibirlos. Lo que ustedes hacen es, ustedes nos recomiendan a esta institución, ya sea porque se acercaron a preguntar o porque tienen un colega que trabaja ahí o algún conocido, nos proponen esa institución, y si la institución está de acuerdo, nosotros enviamos un convenio de cooperación académica donde empezamos un ida y vuelta con la escuela, hacemos el acompañamiento desde el trabajo de campo en el lenguas, ustedes planificando en conjunto y organizando, digamos, en base a los contenidos que también vemos en las didácticas, y después ustedes van a dar las clases presenciales y los acompañan los docentes que están en la escuela o los directivos. Alguien observa en presencia sus clases y nosotros estamos comunicados y recibimos también esas devoluciones. Bueno, acá Orlando Dumas pregunta si hay que tener muchos conocimientos tecnológicos. Bueno, si quieren contesto yo, que nosotros queríamos contarle que eso también a veces suele ser un impedimento para empezar, pero en realidad no es necesario tener un conocimiento acabado tecnológico como supremo, sino que van a ir viendo en el recorrido que los tutores los van guiando de acuerdo a a las actividades que necesitamos en ese momento. Si hay que utilizar el Drive, si hay que hacer un video, cada cosa se va acompañando. También contarles que nosotros tenemos alumnos de edades variadas, desde 18, 19 años hasta, no sé, gente que ya está próxima a jubilarse. Entonces, eso es muy interesante porque nos muestra que no es algo inaccesible o que es necesario tener un cierto conocimiento tecnológico para poder cursar, ¿no? Y el acompañamiento también hay que recalcarlo que ayuda mucho. Bueno, Sí, ahí veo solo me- me- agrego ahí algo chiquito, Silvi, perdón, agrego algo chiquito. El manejo de la tecnología es una habilidad, y como tal, como parte de lo que es el mundo digital hoy en día, se desarrolla y se aprende. Así que lo que no se sabe cómo, siempre le encontramos la vuelta para aprenderlo. no, ahí vi que estaban preguntando, buen punto, Ceci, estaban preguntando por el tema de equivalencias, me estaban diciendo que se me congeló en una parte. A ver, las equivalencias que reconocemos no pueden tener más de 10 años de aprobada la materia, ¿sí? Solamente aquellas equivalencias con final aprobado, aquellas materias con final aprobado se reconocen. Los tramos pedagógicos, que también me preguntaban, no se reconocen, pero porque en general los tramos pedagógicos tienen módulos que son bimestrales y no coincide la carga horaria. Es por eso que nosotros pedimos el plan de estudio, porque en el plan de estudio es donde nosotros vemos la carga horaria que tiene la materia. Si tiene una carga horaria inferior, no podemos reconocer parcialmente una materia. También vi que preguntaban, perdón, pero bueno, Yo quería contestar una sí, pregunta que me parecía importante, que dice si ya se pueden ir inscribiendo, si es así, pero pusieron qué día y horario, y iba está a ir bueno a también, eso. sí, también recordar esto, ¿no? Que la dinámica a distancia en las clases tiene una modalidad distinta, ¿no? Como mostró Ceci, el campus
es como nuestra aula y como nuestra clase, ¿no? Y luego ustedes tienen que ir gestionando también el tiempo. Entonces eso está bueno como para recordarlo, que no significa que no haya acompañamiento, pero tampoco significa que van a tener clases constantemente por Zoom todo el tiempo, ¿no? Claro, Claro, no acá hay un día y horario específico en el que se tienen que conectar semanalmente, ¿sí? Las clases sincrónicas que se vayan a dar son por lo general el cierre de una unidad o para despejar dudas previo a un examen, Y pero no hay horarios siempre se semanales. avisa con mucha anticipación para que puedan organizarse eh, y el día y el horario que deben conectarse. No se pone una Zoom de repente, ¿no? Sino que se planifica. también se busca que sean días y horarios razonables, después del trabajo, no van a tener un Zoom un lunes a las 10 de la mañana. Pero sí, también lo que se busca es que no se espere por esto que van a ser clases expositivas de materias donde ustedes van a tener que estar conectados 4 horas, 3 veces por semana, porque para eso eligen una modalidad presencial. Pero sí lo que nosotros tenemos es un tema de proceso que es súper importante, porque cuando nos juntamos para trabajar, para aclarar dudas. Obviamente en algunos espacios hay hora de consulta o hay encuentros previos, como dijo Paula, a los momentos de examen, pero también, por ejemplo, en materias como las que tutorea Ceci, fonética, para trabajar la oralidad, muchas veces se trabaja en conjunto y muchas veces se hacen microencuentros donde ustedes pueden elegir días y horarios, hay una grilla amplia y se anotan en una planilla de Excel y, a ver, como esto, ¿cuánto tiempo puede durar un examen oral? Bueno, es lo mismo que juntarse a trabajar con el tutor en la oralidad, 15, 20 minutos, uno a uno, pero ella tiene la posibilidad de estar con ustedes, de ver qué puntos hay que trabajar, en qué puntos están geniales, no siempre focalizando en el error, pero sí en aquello que se puede mejorar, y eso da una situación primero de cercanía respecto del docente que está del otro lado, conocimiento y siempre saber que alguien los esté esperando, no porque estemos en la virtualidad, desaparecemos y nadie está. Si, por ejemplo, hay un encuentro sincrónico y ustedes no asisten, probablemente reciban un llamado nuestro para ver qué pasó. Porque lo más importante es no olvidarse de que esto es un acto humano donde estamos formando personas que entran a las aulas, que influyen sobre la psiquis de otros niños, niñas, adolescentes y cumplen un rol fundamental, adultos también, o sea que elijan otra profesión, que no sea entrar al aula, puede ser trabajar en una empresa capacitando, hay que desarrollar esas habilidades blandas, hay que tener paciencia y también saber cómo hacerlo. No es que se aprende solo estando en el aula, hay muchas actitudes que muchas veces nosotros buscamos modificar porque tenemos aulas hoy en día heterogéneas que desafían a los docentes todo el tiempo. ¿No? ¿Qué otras Bueno, preguntas? sí. No, ahí están preguntando, bueno, el comienzo de materias en agosto, al comenzar en agosto, como las materias anuales solamente comienzan en el mes de marzo, porque son anuales, ahora lo que pueden anotarse son las materias cuatrimestrales, que son las materias de la formación general, pedagógica, pedagogía, filosofía, antropología, son materias que son cuatrimestrales y las pueden comenzar a cursar ahora. También tenemos acá una pregunta de Nico. Nico pregunta si el título tiene validez nacional, si puede dar clases en los distintos niveles, escuelas públicas o privadas. El título tiene nivel nacional. Alguien más preguntaba por ahí la resolución. La resolución de nivel nacional es la 811/2023. Está en el listado, está en todos los listados. Pueden dar clases en escuelas públicas, privadas, en todo el país, e incluso si quisieran homologar el título para ejercer fuera del Mercosur, en el Mercosur, lo pueden hacer. Eh, Así que con eso no, digamos, los habilita a todos los niveles, escuelas públicas y privadas. Después tenemos Sí, cuántas. perdón, había Sí. con respecto a la inscripción a materias, había una pregunta que decía, se ve que una alumna que ya es parte de la institución que quería inscribirse y no le permitía porque la inscripción todavía no está abierta. Recuerden que nosotros ahora estamos en un momento de receso académico. Ustedes en la cartelera de noticias van a ver el cronograma de alumnos y ahí van a ver las fechas en las que se abren las inscripciones.
digamos, en ese periodo donde la inscripción se abra, ahí sí se va a habilitar y ustedes van a poder acceder a la inscripción a materias, bueno, en este caso, como dijo Silvi, cuatrimestrales. Así ya van adelantándose, ustedes ya son parte de la Después, institución, también ahí hay un claro, recorrido en inglés que les permite empezar a profundizar con los contenidos de inglés y prepararse para las materias anuales en inglés el año próximo. ahí Valen Ajami dice, hola, una consulta en caso de no entender los contenidos, ¿por dónde se puede pedir apoyo? A ver, hay varios puntos de no entender los contenidos, ¿sí? Si no se entienden los contenidos por una cuestión de nivel lingüístico del idioma, nosotros dentro de lo que es nuestra escuela de idiomas tenemos, porque las aulas son muy heterogéneas, tenemos lo que es el coaching para alumnos de profesorados, que eso va por fuera de lo que es el profesorado y se hace en simultáneo con la carrera, ¿sí? Los va ayudando a ustedes a nivelarse. Eso si quieren después me escriben y les paso más información al respecto, ¿sí? Incluso lo pueden hacer en esta etapa que no están cursando materias en inglés, por ahí para nivelarse, ¿sí? Había alguien más que me preguntaba acá, ¿hay materias que son netamente en inglés? Puede ser, son muchas por año. Entiendo que los tutores nos pueden ayudar si se nos complica con algo. ¿Es así? Sí, es así. Ustedes, Así es, exactamente. Lo que pasa es que recuerden que el nivel de inglés, digamos, con el que ustedes pueden ingresar y sentirse cómodos con las cursadas es un post intermedio, lo que equivale a un B2, un pre-first o un first certificate. Si mientras ustedes empiezan a cursar y notan que por ahí, y notamos también nosotros los tutores de la formación específica que hay dificultades en cuanto a la oralidad o que tienen que profundizar en gramática o lo que fuera, desde las materias los vamos a estar acompañando, pero si es mucho lo que hay que nivelar, ahí sí recomendamos un acompañamiento extra a través de coaching, porque así como las habilidades digitales, las habilidades lingüísticas también se desarrollan y se aprenden y requieren práctica y acompañamiento. Entonces, bueno, en esos casos hacemos un acompañamiento pormenorizado desde otro dispositivo que es parte de la escuela de idiomas. perfecto. Gabriel Vallejos pregunta, hola, buenas tardes a todos, saludos desde Córdoba, yo ya estoy dando clases hace un tiempo en JE, jornada extendida, en nivel primario. ¿Las prácticas se hacen en restitución o las puedo hacer yo donde estoy trabajando? Si Te te la autorizo. autorizan y Exactamente. no hay problema, Claro. no hay ningún problema que sea donde vos estés trabajando. ¿Se puede cursar una o dos materias? Sí, se puede cursar una o dos materias. El costo por el cursar una o dos materias es abonando del 1 al 10 es de 172.000 pesos y abonando fuera del 10 es de 188.000 pesos. Igual, siempre al empezar, por ahí, si bien el máximo de cursado de materias son 6, al estar en una nueva modalidad, a muchos les pasa que están en una nueva modalidad, pues nosotros les vamos a recomendar qué materias y qué cantidad de acuerdo a la disponibilidad que ustedes tengan les conviene cursar. Y obviamente no es lo mismo cursar una materia en nuestro idioma, pedagógica, que muchas veces genera otro tipo de interacción y fluidez en el diálogo, que una materia de la formación específica en inglés. Ahora, respecto a las preguntas en cuanto a la duración de las materias, hay un fundamento pedagógico en que no se abran materias anuales a mitad de año. Y esto tiene toda la lógica del mundo. Si ustedes piensan que, por ejemplo, uno quizás no se acuerda qué pasó hace 4 meses, comenzaron a cursar una materia anual en agosto, tener un receso en el medio y retomarla en marzo, eso significa que hay que hacer un catch-up, una puesta al día en marzo, que para nosotros es un tiempo perdido. ¿Por qué? Porque en general lo que nosotros hacemos en todos los espacios es una máxima que es materia que se cursa, materia que se rinde. No se dejan, no se procrastinan defensas de materias que podrían ser promocionales o finales obligatorios. ¿Por qué? Porque después esos contenidos son olvidados, quedan ahí, aunque todo el mundo se compromete y dice, no, bueno, en vez de ir a la mesa de diciembre voy a estar en febrero con el aire prendido, pasa Navidad, pasa Año Nuevo y no importa qué pase en Argentina, eso no ocurre porque nuestras mentes están cansadas y necesitan
bajar un poco y descansar. Entonces, hay un seguimiento tan minucioso que también les permite incluso como ensayo en diciembre saber cómo son las instancias, que no es más ni menos que esto que estamos teniendo ahora. En una instancia oral es esta fluidez, esta naturalidad, obviamente hay cierto formalismo en lo que pedimos a los estudiantes, no va a estar alguien tirado en un sillón rindiendo una materia, pero sí nos ha pasado que, bueno, tenemos que estar preparados para todos, digamos, tener el material listo, la computadora cargada, para después si se corta la luz, saber compartir datos con la computadora, que eso también se los enseñamos nosotros, y de repente, sí, ante una emergencia hay personas que han terminado rindiendo un examen oral, de solo instancia oral, en una estación de servicio o adentro de un auto, porque o en su momento la casa estaba caótica, o son instancias excepcionales, pero sí ocurren, es cierto. Y para eso es que nosotros los estamos preparando, también para transitar lo que es la flexibilidad, que es un poco lo que decimos nosotros. Y también retomando lo que dijo Paula, sí es cierto que el profesorado tiene un nivel de exigencia que es alto, por eso está muy bien visto a nivel reputacional, y nosotros hacemos un 50% y el 50% es del estudiante. Ustedes tienen que tener un espacio, un día dedicado, que sepan que se van a poder destinar y estar focalizados, o sea, no se estudia ni limpiando, ni cocinando, ni transitando, ni haciendo ejercicio. Uno puede practicar lo que fuera, escucharse a uno mismo. Yo digo, bueno, en vez de escuchar un podcast, por ahí grabar algo y volverse a escuchar y mejorar lo que es la escucha y la oralidad, pero después, o sea, claramente como todo, necesita un tiempo, que es reemplazar básicamente aquello que uno iría a sentarse a escuchar una clase que quizás después empieza a invadir los problemas en la mente, qué tengo que hacer, qué compras tengo que llevar a casa y demás, en vez de estar prestando atención y después estudiar toda una materia conjunta. Acá, como es procesual, ustedes llegan al final de la cursada, y retomando lo de materia anual, con ya mucho trayecto recorrido. ¿Sí? En la materia cuatrimestral ya tienen los trabajos prácticos realizados, los resúmenes hechos, los textos leídos, los encuentros sincrónicos, todos son check. Con lo cual es un repaso y nos sentamos a rendir. Así es como debería ser, natural y fluido. No que uno está en una clase, escucha, se le va la mente, después vuelve y tiene que atragantarse con contenidos que después, lo que rápido se aprende, rápido se olvida. Y lo va naturalizando. Y es así que por eso funciona. Entonces, por ejemplo, si en esta segunda parte del año, que es un muy lindo momento para empezar, hay un pack de materias con las cuales comenzar a cursar, y esto, lo que yo siempre digo, es una maratón más que una carrera, porque uno tiene que ir midiendo también expectativas versus realidad. ¿Cuánto tiempo le va a poder dedicar a la carrera? ¿Con cuántas materias me anoto? Porque por ahí no todo el mundo puede cursar 6 materias, tener 3 trabajos, sostener una familia, digamos, son situaciones diferentes, y ahí es setear las expectativas. Pero las materias que ustedes, por ejemplo, pudieran en este trayecto inicial anotarse y cursar, luego, después, pueden ser sustituidas en marzo del año que viene por otras materias que van a tener igual duración, que pueden ser incluso correlativas en las materias cursadas. No es que van a perder tiempo. Al contrario, digamos, es como un ponerse a tono con lo que es la metodología y todo aquello que decían. Y después otra cuestión que se tienen que quedar muy tranquilos es que somos sumamente previsores. Nosotros, los primeros más o menos días de diciembre, 1 o 2 de diciembre de cada año, sin saber qué va a pasar el año que viene, tenemos un cronograma anual donde hay fechas tentativas. Entonces ya está estipulado cuándo es el coloquio, que es cuando terminan los alumnos que egresan, rinden y se reciben, que entre paréntesis les aclaramos que los títulos están tardando, ¿cuánto, Silvi? 7 días. Una semana más o menos. Una semana, porque ahora son digitales. Entonces esa instancia, o sea, es una sorpresa porque nos pasó este año que tardan 7 días. En 7 días el ministerio emite el título. Pero eso también habla de la seriedad y la prolijidad con la que nosotros también trabajamos. Después se indica qué día comienza la cursada. Después entre qué fecha y qué fecha empiezan los parciales, las unidades. Entonces ustedes, por lo menos a grandes rasgos, ya saben cuándo empiezan las clases, en esto que decían, cuándo me voy a inscribir, eso ya está en el cronograma, qué días, entre qué días y qué días está la fecha de inscripción, cuándo comienza una cursada, cuándo termina, está todo previsto.
Simplemente después lo que va a haber es micro cronogramas, si quieren, específicos. Cuando decimos entre tal fecha y tal fecha va a haber parcial, y bueno, se va a especificar de qué materias, pero no mucho más. No sé si hay alguna Exacto. pregunta más. No, sí, acá hay muchas dudas por equivalencias. A Ajá. ver, la cursada empieza el 4 de agosto. Ustedes, si ya tienen la documentación, aunque no esté certificada, la pueden mandar y nosotros la vamos a analizar y se pueden inscribir a la carrera, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que yo tengo un plazo ante el ministerio para presentar esa documentación certificada y legalizada. Para los que entran en la segunda parte del año, el plazo es el 29 de octubre. Con lo cual, yo tengo que tener previamente toda la documentación lista para enviar al ministerio, si el ministerio las revalida y emite una disposición, ¿sí? Eso es fundamental, pero sí, a ver, la pueden mandar antes, si no la tienen certificada, legalizada, pero ya tienen el analítico, tienen el plan de estudios, tienen los programas, los pueden mandar y los vamos analizando como para ganar tiempo. Y mientras tanto, ustedes saben qué materias por ahí no tuvieron en el instituto anterior, entonces pueden saber más o menos qué materias sí tienen que cursar sí o sí, si no tuvieron antropología, si no tuvieron alfabetización académica, filosofía, o si no tuvieron sociología, que por más que sean materias de segundo año, no la carrera no siempre es lineal. Si no termino materias de primero, no puedo empezar materias de segundo. A veces pasa que están cursando lengua 2 y están cursando de repente historia de la educación, ¿sí? Que es una materia de tercer año. Pero sí pueden inscribirse, mientras tanto, al profesorado si no tienen todavía los papeles de las equivalencias. Entonces, en cuanto la expectativa no sea cursar materias correlativas a esas. Pero todo Exactamente, tiempo invertido en ese sentido es tiempo ganado, básicamente. exactamente. Después, bueno, seguimos leyendo preguntas, pero ustedes me recomiendan la institución si necesitan acompañamiento para encontrar una escuela desde de la práctica. Bueno, esto contestó Ceci, perdón. Ahí ya. Em, Después, bueno, las cursadas son, Estás muteada, Ceci. sí, estás muteada. No, no me iban a escuchar. No. Decía que iba respondiendo algunas preguntas y, por ejemplo, nos estaban preguntando cuándo comienzan las clases y en qué horario. Recuerden esto que dijimos, el 4 de agosto comienza el cuatrimestre y a partir de ahí ustedes van a ver los materiales en el aula virtual y cada materia a la que ustedes estén inscritos va a tener un plan de trabajo. En ese plan de trabajo, que es como un calendario de la materia, ustedes van a ver qué día, si hay un encuentro sincrónico, qué día y en qué horario va a ser. En caso de que sea un encuentro sincrónico obligatorio, también existe la posibilidad de pedir un certificado a Secretaría de participación de ese encuentro si ustedes lo tienen que presentar, por ejemplo, en algún trabajo, escuela o justificar alguna ausencia. Y si no, siempre está la posibilidad de contactarse con el tutor y acordar, bueno, tal vez nos pasa que a veces nos avisan, profe, yo voy a poder conectarme unos minutos más tarde porque salgo a tal hora y bueno, eso siempre y cuando esté en comunicación y acuerdo con los tutores, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Pero acuérdense que, bueno, no tenemos días y horarios fijos, sí tenemos un calendario que organiza cada cuatrimestre y la propuesta anual, y después cada materia va a tener sus fechas específicas. Todo eso va a estar disponible a partir del 4 de agosto. Exacto. Bien. Después pregunta Suria la posibilidad del título físico. No hay más título físico. No existe más el título físico a partir de agosto de 2024. Ya no existe más el título físico y se emite solamente digital y de hecho está registrado en el Consejo Federal de Educación, con lo cual cualquier institución educativa que quiera saber si ese título es válido o no, lo puede ver ellos mismos desde el Consejo Federal de Educación. Por ahí Eh, la persona, pero no obstante eso, podemos emitir un diploma que al final del Podemos día se emitir un diploma, certifique de esta exactamente. persona y está firmado y demás, pero no es el título per se. Esto es porque nuestra jurisdicción originaria, que es Río Negro, la verdad que es una jurisdicción que en el tema educativo es muy avanzada y es muy pro. Hay otras jurisdicciones que todavía siguen emitiendo título físico, pero la realidad es que eso ya casi está desapareciendo en la era de la ecología, el paperless, el papel moneda es súper caro,
y además es todo un trámite engorroso que va pasando de persona en persona, mientras en realidad ahora se hace por sistema, pero como dijo Silvina, el título es visible en todas las jurisdicciones y también para todos los estudiantes que lo necesiten exhibir. De hecho, viene con un código QR que es individual, pero bueno, ese ya no es un tema nuestro, es un tema ministerial, es de la autoridad regulatoria. Silvia, acá hay una pregunta que me pareció súper interesante que hace Andrea Choque, que dice si hay exámenes internacionales o intercambios. Y efectivamente, sí, lo que hacemos al final de la carrera, ya digamos de las materias del cuarto año, dentro de esos espacios tenemos un intercambio con la Universidad de Florida, es un intercambio colaborativo virtual, en una materia que se llama Inglés para los lenguajes artísticos, donde nos juntamos con estudiantes que están más o menos transitando el mismo año de la carrera, de otra carrera, en la Universidad de Florida, y compartimos y abordamos temas diferentes según sea el momento del intercambio. Es interculturalidad, multiculturalidad, ellos se asombran, formamos equipos de, por ejemplo, son 6 personas, son 3 personas de nuestra institución, 3 personas de la Universidad de Florida. Eso se lleva a cabo en una puesta en común, más o menos en 2 encuentros sincrónicos o 3. Para eso hay que prepararse, nosotros los preparamos dentro del espacio, no tiene ningún valor adicional en cuanto a lo económico, y los estudiantes que lo realicen y cumplen con todos los requisitos, después reciben el certificado directamente de la Universidad de Florida. Y la verdad que fuimos los primeros en Argentina en entrar en esta modalidad con COIL, que se llama, y después luego vinieron algunas universidades que lo siguen teniendo. Nosotros lo mantenemos porque hoy en día realizar un intercambio, viajar a otro país implica un costo enorme, y la verdad es que el valor para nosotros es espectacular. Y después de eso, o sea, para nuestros estudiantes. Y después de eso surgen trabajos de investigación, y la verdad es que no dejan de convocarnos año a año. Incluso puede variar, estamos evaluando si incluso se puede complementar con algún otro país que esté haciendo COIL. No solo Estados Unidos, sino puede ser tipo otro lugar de la universidad que esté incluso con una cultura que no sea occidental, por ejemplo. Pero siempre en inglés, que es lo que va a ser el punto que vamos a tener en común, además de lo pedagógico. No sé si hay otra pregunta. Chicas, puedo responder en cuanto, porque hay consultas respecto a la franja horaria de los encuentros sincrónicos y a la penalización o a la obligatoriedad. En general hay, como les comentamos, hay algunos encuentros que son obligatorios, por ejemplo, donde sí o sí tienen que participar dentro de lo que es la propuesta pedagógica. Hay un cierto porcentaje de sincronicidad que nosotros tenemos que cumplir de acuerdo a lo que planteamos y que plantea también el Ministerio de Educación. Y en ese caso, sí, al ser obligatorio, en general, lo que se hace es pautar cuando el encuentro es 100% obligatorio o hay una actividad donde ustedes tienen que presentarse y hay una interacción oral donde va a haber alguna especie de proceso de evaluación. En esos casos muchas veces damos la opción de 2 días, por ejemplo, en franjas horarias distintas para que ustedes puedan elegir en cuál inscribirse. Esto considerando los horarios que cada uno tenga de trabajo. En otros casos hay encuentros que en general son después de las 19 horas o a partir de las 18, 19 horas. Ustedes siempre van a saber de antemano, cuando un encuentro sea 100% obligatorio, esto se avisa con tiempo y la idea es que ustedes puedan ir organizándose para no faltar. Hay una determinada cantidad de sincronicidad obligatoria que ustedes tienen que cumplir y la realidad es que, bueno, al perderse una actividad sincrónica obligatoria, se pierde parte del proceso. O sea que en realidad penalización es en sí es perderse el proceso o que directamente cuente como una actividad ausente, y bueno, eso un poquito puede complicar el desarrollo. Siempre recomendamos que si hay una propuesta sincrónica, lo mejor es estar, ya sea obligatoria o no obligatoria, porque es nuestro momento de encuentro así, en el cara a cara, a través de la virtualidad. Sí, sí, eso siempre teniendo en cuenta que son en la cursada, ¿no? Porque luego en los exámenes finales sí tenemos un día y horario asignado que no se puede modificar por la cantidad de alumnos, porque a veces somos muchos Exacto. alumnos rindiendo y 20 minutos cada uno o 15 minutos cada uno
lamentablemente no podemos dar a elegir. Pero dentro de la cursada sí tenemos esa flexibilidad para que puedan estar, ¿no? Para esos exámenes finales es donde tenemos justamente la opción de el certificado de examen, ¿no? Claro. Hay que aclarar que en el certificado de examen no se pone hora, sino solamente el día y la materia que rindió el alumno. Los certificados vienen siempre con firma digital, por lo cual es válido para presentar incluso por mail. Después, bueno, no sé si tenemos... Yo voy a responder una consulta de Valen Ajami, que ella está consultando, dice que está finalizando 2 materias anuales en otra institución, y si nosotros le recomendamos comenzar este cuatrimestre, las cuatrimestrales, 5 relatividades. Valen, acá habría una irregularidad un poco manifiesta, porque en definitiva vos estarías cursando la misma carrera en 2 instituciones, y ¿qué pasa si estas materias que vos estás cursando no las aprobás? Supongamos que sí, te tiró toda la buena energía, pero supongamos que pasa algo con el final, ¿con qué institución te quedás? Porque la realidad es que si aprobaras los finales, es fantástico, pero si esos finales no fueran aprobados, nosotros no, o sea, las equivalencias se presentan en un solo momento, no es que hay distintas tandas para presentar equivalencias, porque si no, recibiríamos incluso de otras carreras complementarias. Entonces, incluso... nadie asegura que vos vas a tener esos finales aprobados, y tampoco me parece que estaría bueno tener una simultaneidad, o nosotros no lo suscribiríamos, de cursar una misma carrera en 2 instituciones. No, y aparte... Aquí. Y aparte, sí, tampoco se te asegura que esas materias sean reconocidas, ¿no? Porque hay que comparar los contenidos y ver la carga horaria. Lo que nosotros miramos al momento de evaluar las equivalencias son los contenidos mínimos y la carga horaria. Por ejemplo, muchas veces, como los diseños curriculares a través de nuestro país, en las distintas provincias, son diferentes, e incluso los planes son distintos. Hoy en día, lamentablemente, tenemos personas que son cohorte 2019-2020 que están estudiando con planes de GBI polimodal, que no existe hace muchísimo tiempo. Entonces, obviamente, toda la perspectiva que había en ese momento, en esos diseños, en lengua y su didáctica, literatura y su didáctica, ya han desaparecido. Y cuando uno los evalúa, no son quizás ni lengua ni didáctica, no es literatura ni nada. Y hay otros que, por ejemplo, qué sé yo, uno piensa, bueno, pedagogía. Yo digo, los nombres simples siempre suenan mejor, pero pedagogía, a veces lo llaman sujetos de la educación, a veces tienen otro nombre. Entonces nosotros de repente hemos visto materias que de nombre suenan ser una y quizás resultan ser otra totalmente distinta, o quizás no es ninguna. Por ejemplo, nosotros no tenemos historia estadounidense y anglo, no sé, de Inglaterra, por ejemplo. Parlante. Angloparlante. Historia de los pueblos y culturas angloparlantes, no. No existen ya los diseños nuevos. Fíjense que este diseño es 2022. Entonces hay que también ver en qué plan está uno y a qué año pertenece ese diseño, porque por ahí uno está cursando una cohorte nueva, pero de un plan muy viejo, donde ya esos contenidos han quedado vetustos. Lamentablemente es así en muchos casos. Y la verdad que después entrar con un profesorado que tiene todo un diseño desde cero, aunque las materias no sean nuevas, pero los contenidos sí, y el abordaje también, porque el abordaje de una materia como pedagogía no es lo mismo hoy en día que hace 15 años. Es completamente diferente. Y que es el gran, digamos, challenge que se hace a la educación. Es decir, hace 15 años los autos no eran iguales, las computadoras no eran iguales, nada era igual, pero las aulas siguen siendo iguales. ¿Cómo puede ser? Y hace 30 años igual. Entonces, obviamente nuestros diseños sí han evolucionado, de hecho hemos pasado por varios planes. Hemos tenido el primero en el que capacitamos incluso al Infod, que fue el primero en 2015 en tener educación sexual integral y TIC como materias, digamos, diferentes en el diseño, que ahora ya han sido incorporados en otros diseños, pero aún hoy en día hay diseños de muchas jurisdicciones que no tienen ninguno de estos dos espacios, ni los tuvieron jamás. ¿Cómo concibe uno que a esta altura no haya alguna formación en cuanto a la tecnología como para mostrarla en el aula? ¿Sí? Podríamos decir que mal que menos
sí hay acceso a los que son dispositivos, no vamos a decir por ahí una computadora, pero sí desde las escuelas, a tablet, a teléfonos, que incluso el docente puede mostrar, por ahí no es propiedad de los chicos, pero mostrarlos, los chicos saben que existe. Entonces, como que no podemos enseñar cosas que son distintas o que algo que no está ocurriendo. A ver, graduada en otro país y tengo convalidación argentina. Tendríamos que verlo, Liliana. Tendríamos que ver los papeles. Si te pones en contacto con nosotros, tendríamos que ver cómo es la revalidación y a qué espacios pertenecieran en ese caso y cumplir con los requisitos de no antigüedad y contenidos mínimos. Pero lo vemos. Claro, tengan en cuenta que, gracias, Sil, tengan en cuenta que este encuentro es básicamente como para hacer una presentación. Seguro que surgirán muchas dudas específicas, así que para eso, Silvi, ¿cuáles son las vías de comunicación para A ver, estoy consultas? escribiendo mi contacto de secretaría de WhatsApp, me pueden escribir a mí. No estoy 24 horas contestando, pero voy a ir respondiendo las consultas que les hayan quedado libres la medida que se pueda, ¿no? A veces son muchas las consultas y entonces por ahí se tarda un poquito más en responder. Yo les estoy poniendo por el chat el teléfono que es 549-2944-76500. Ese es el teléfono de la Secretaría Académica de Lenguas Vivas. Me pueden escribir en WhatsApp con nombre y apellido si es posible. Así, en caso que tengan alguna duda, se las voy despejando. Perfecto. Y Y bueno, bueno, eso, si tienen casos específicos como, no sé, equivalencias a presentar, reconocimiento y todo, todo eso lo pueden ir consultando con Silvi. La fecha límite para la inscripción, Silvi. A ver, cuanto antes mejor. Hay que tener en cuenta que empezamos el 4 de agosto, empezamos a escribirnos del 28 al 30 de julio, se inscriben a las materias, así que cuanto antes mejor, sobre todo por las vacantes. Exacto, y tengan en cuenta que cuanto antes ingresen al campus ya van a poder empezar a explorarlo, a ver las distintas secciones, a comunicarse y a interactuar con la propuesta desde la plataforma, y ya al momento en el que estén habilitadas las materias, ustedes ya van a poder generar, o sea, las interacciones propias de cada materia, pero bueno, ya van a contar con una experiencia previa que está buenísima. Y en ese sentido, y teniendo en cuenta también las experiencias de otros estudiantes y graduados, bueno, los invitamos, por supuesto, a que nos sigan en las redes. Ahí hay testimonios, hay información importante también. Así que, bueno, eso. Esperamos que hayamos haber clarificado todas las dudas o la cantidad mayor de dudas posibles. Y bueno, que quien quiera y que le interese la propuesta, se sume. La realidad es sí, que, bueno, Y desde el quedaríamos equipo mucho estamos tiempo, muy, pero y sobre todo muy entender que, contentos. bueno, que yo siempre todos los años elijo alguna frase que me resuene y que sea fuerte, y una es, tenemos muchas personas en el aula y muchas personas que ya, o sea, hay que aulas que están vacías, que no tienen docentes. El otro día veamos la cantidad de falta de profesores y docentes en el aula que hay en el área de inglés, donde entendemos que son conocimientos que son básicos y necesarios, que ya no se trata el tema de nosotros. Esto vamos a formar a los chicos del mañana, es al político del mañana, a la carrera que existe el mañana y que ya no existe, no sé, al ingeniero del mañana que tiene que pensar con otra cabeza y que necesita mínimamente lengua, matemática e inglés. Ya no es un conocimiento accesorio, es un conocimiento indispensable. Hay alguien, ustedes van y tienen control remoto, ya lo ven, es on-off. Pasan aún en una ciudad chiquita, y esto lo compartimos mucho, ya nadie dice rebajas, dice sale. O sea, estamos en un entorno de globalización muy importante, donde tenemos que poder sumar a los chicos a esta propuesta. Y para eso nosotros tenemos que estar formados. Y hay una interpelación grande hacia los que podemos hacer la diferencia, porque siempre se puede dar esa milla extra. A esas escuelas que tienen la jornada extendida y permiten que se hagan las residencias pedagógicas, aunque no está dentro de su currícula. ¿Por qué? Porque les están ofreciendo una oportunidad a los chicos que en ese momento no están teniendo. Y eso está buenísimo. En un formato taller se generan
cosas muy lindas. Y en la virtualidad también genera mucha cercanía, porque imagínense que nosotros estamos todos desde diferentes lugares llevando y llegando a todos lados. Y esto no es un hecho aislado. Digamos, en mi caso, como coordinadora general, yo suelo hablar con todos los estudiantes al menos 2 o 3 veces en el momento de su carrera. Algunos necesitan más acompañamiento, otros necesitan menos. Pero mi WhatsApp siempre está abierto y de hecho está publicado en el campus. O sea, y es mi teléfono personal. Me escriben y están. Y tenemos historias increíbles. Y también tenemos historias de gente que ha forjado amistades y me dice, mira, la realidad es que me escribo más con mi grupo de 8 amigos del profesorado que con mis amigas de toda la vida. ¿Por qué? Y porque le pregunto algo de la cotidianidad de todos los días, les cuento algo que me pasó insólito en el aula, les cuento algo, una situación, a ver que me den una segunda opinión. Y de hecho hay un grupo que va a hacer un viaje de egresados ahora todas juntas para verse físicamente, es algo re lindo. Entonces, bueno, los invito a que sean parte de esta comunidad que es tan linda, a experimentar, a abrirse a la flexibilidad y decir, la verdad, que esto es lo que viene. No para las aulas, pero sí para nosotros como formadores, porque los lugares donde no hay profesorados, entonces, ¿qué sería? La gente no puede formarse. No tenemos derecho, no tenemos acceso a esto. Es raro, o sea, a mí me pasó, yo soy del interior, o sea, me tuve que mover, tuve que dejar todo para poder estudiar, a mi familia, un desarraigo horrible. Bueno, la verdad es que ya no es necesario, porque nuestra comunidad de origen también nos necesita. Y si podemos hacerlo, ¿por qué no? Así que bueno, los invito a sumarse a esta propuesta con los brazos abiertos. El que esté interesado, la que esté interesada, nos escribe, ya sabe, tiene el WhatsApp de Silvina, y bueno, muy agradecida porque se hayan unido. Os despido. Gracias. No, gracias. Muchas gracias a todos por estar y bueno, Todos. cualquier cosa nos escriben. Gracias.